Estábamos hablando de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Son las 3 de la mañana, 46 minutos allí. Y las probabilidades de supervivencia ante estas escenas, que son las que se están viviendo toda esta noche en el país caribeño, tras quedar atrapado bajo los escombros en un terremoto como el de Venezuela, un doblete sísmico se le llama en algunos ámbitos justamente geológicos, dependen enormemente de factores variables y no son cifras fijas. No existen estadísticas exactas y universales porque cada caso es único, pero los datos agregados de decenas de terremotos históricos, incluyendo eventos urbanos de magnitud similar, permiten estimaciones razonables basadas en estudios médicos y de rescate. El sismo reciente provocó colapsos de edificios en Caracas, en zonas como Baruta, Chacao, La Guaira y otras áreas, con reportes iniciales de al menos 32 fallecidos, más de 700 heridos y rescates en este momento en curso, incluyendo personas y animales de edificios derrumbados. Las operaciones enfrentan desafíos por recursos limitados, infraestructura y posibles réplicas. En edificios de construcción mixta o antigua, común en muchas ciudades latinoamericanas, los colapsos suelen generar menos huecos de supervivencia que en estructuras modernas, reforzadas, lo que reduce las posibilidades generales en comparación con contextos con mejor preparación sísmica, porque mucho de lo que tiene que ver con un exitoso periodo posterior a un terremoto tiene que ver con la prevención, y sabemos que particularmente este no es el caso, justamente por la historia reciente de Venezuela. El tiempo de atrapamiento es el factor dominante, uno de los factores que más influyen en la supervivencia. Otros determinantes clave incluyen lesiones iniciales y síndrome de aplastamiento. La compresión prolongada de músculos libera toxinas como la mioglobina o el potasio, que al liberarse durante el rescate pueden causar falla renal aguda, arritmias cardíacas o shock. Requiere tratamiento inmediato con fluidos y a menudo diálisis. Acceso a aire y agua. Bolsillos de aire en los escombros son cruciales. Vacíos se le dice en inglés. Sin agua, la deshidratación mata en 3 a 7 días. El calor tropical de Venezuela acelera este proceso. La comida es un poco menos crítica que el tema del agua, de la hidratación. Condiciones ambientales y personales. La temperatura, el calor excesivo, la hipotermia, edad, salud previa, estado mental, mantener la calma y la esperanza ayuda muchísimo en estos momentos. Mantener la calma y mantener la esperanza es importantísimo en el diferencial de cada uno de los atrapados, y la ausencia de hemorragias graves o trauma craneal. Calidad y rapidez del rescate y atención médica posterior. Equipos entrenados, maquinaria pesada y hospitales con capacidad para complicaciones como diálisis marcan una gran diferencia. En contextos con recursos limitados, lamentablemente las posibilidades bajas. Según datos históricos, las probabilidades aproximadas son las siguientes, cifras que provienen de análisis de múltiples terremotos, el de Turquía y Siria 2023, Haití 2010, Japón, Armenia, etc., representan tasas de supervivencia condicionales al tiempo de rescate entre víctimas atrapadas que aún estaban vivas. En las primeras 24 horas hay una alta probabilidad de supervivencia si se rescata vivo en este periodo. Alrededor del 74% de probabilidad de supervivencia según estudios agregados. Algunas fuentes citan hasta el 90%, y la mayoría de los rescates exitosos ocurren en estas primeras 24 horas de sismo. Entre 24 a 72 horas se habla de la ventana dorada. Las probabilidades caen notablemente, alrededor del 20 a 22% cuando se llega a las 72 horas. Después de las 72 horas, en los 3 a 5 días las posibilidades son muy bajas, generalmente del 10 al 20%, y en el quinto día son del 6%. Más de 5 o 7 días son extremadamente raros los rescates que se producen en ese periodo de tiempo. La mayoría de equipos de rescates reducen o detienen operaciones intensivas después de este punto. Sin embargo, hay casos excepcionales documentados de supervivencia de hasta 13 o 15 días, como una adolescente rescatada en Haití 2010 después de 15 días, o casos de más de 9 días en Japón 2011. El promedio máximo reportado en revisiones es de unos 5 a 7 días, promedio máximo. Es importante aclarar que estas son tasas promedio de eventos pasados. En el terremoto de Venezuela,
Con posibles limitaciones en rescate rápido y atención médica especializada para el síndrome de aplastamiento, las probabilidades reales podrían inclinarse hacia el lado más bajo del rango. Fíjense que estuvimos analizando Haití, el país más pobre de América, y Japón, uno de los países más desarrollados del mundo, con preparación sísmica. Así que probablemente Venezuela esté en el medio, ¿no? Esperemos que esté en el medio y lo mejor que pueda estar. La mayoría de las muertes ocurren por el colapso inicial o en las primeras horas o días. Los rescates tardíos representan una fracción pequeña del total de supervivientes, que aumenta las chances si alguien está atrapado. Aunque la pregunta se centra en las posibilidades, es útil que sepamos a veces que conservar la energía, evitar movimientos que desestabilicen los escombros y proteger las vías respiratorias ayuda mucho. Hacer ruidos golpeando tuberías o escombros cuando se escuchan rescatistas cercanos es más efectivo que gritar constantemente. Pues si uno se la pasa gritando, pierde energías, aumenta su propio estado de desesperación, su propio nerviosismo, y eso aleja las posibilidades de uno mismo porque se está desgastando uno. En cambio, hay que esperar a que se acerquen los rescatistas. Si los rescatistas pueden escuchar un ruido, probablemente van a poder escuchar un golpe que uno realice contra algo que esté cerca o un grito en un momento mucho más útil que gritos constantes. La presencia de otros supervivientes cercanos ayuda psicológicamente. La mejor forma de mejorar las probabilidades colectivas es la prevención, la construcción sismo resistente, planes de emergencia familiares, preparación comunitaria, muchas cosas que hemos visto en Chile. En resumen, si el rescate ocurre en las primeras 24 o 48 horas con atención médica adecuada, las chances son relativamente altas, varias decenas de porcentaje. Incluso hasta 90, dijimos en algunos casos. Pasadas las 72 horas caen drásticamente y se vuelven muy bajas después de varios días, aunque milagros ocasionales ocurren. Para el caso específico de Venezuela, los esfuerzos de rescate continúan y las autoridades actualizan balances. Vamos a estar siguiendo nosotros fuentes oficiales y vamos a estar viendo qué es lo que estas fuentes publican.